Ok, bueno, habiendo visto lo que es uno de los grandes pilares de este método, añadido a todo lo demás, ojo, no solo es esto, vamos a ver ahora conceptos o ideas de cómo se puede aplicar este método en distintas áreas. Aplicación del método Biokiros Mindful Training System. Bien, podemos encontrarnos, nos vamos a encontrar, te encontrarás con gente, personas con distintos tipos de desequilibrios que necesitan corrección, que pueden ser desequilibrios respiratorios, desequilibrios posturales o desequilibrios viscerales. Bueno, vamos a ver algunos que podremos mejorar con este método. Lo más normal que te vas a encontrar es gente, uno, que no tiene ninguna consciencia respiratoria, que no sabe respirar bien y que normalmente tienden a la hiperventilación y a la respiración superficial. Si una persona tiene, que es lo más habitual, tiene muchas tensiones miofasciales, sobre todo en cadena anterior, tiene el diafragma hipertónico, tiene el diafragma como una piedra, la musculatura pectoral acortada, los esternocleidomastoideos también muy tensos, va a dificultar muchísimo una respiración amplia y va a tener que respirar muchas veces por minuto, porque es capaz de meter muy poco aire y de sacar muy poco aire, mueve muy poco volumen respiratorio, con lo cual para introducir el oxígeno necesario tiene que ventilar muchas más veces. Utiliza una respiración superficial y eso hace que lleve el cuerpo a una hiperventilación. Bueno, pues esto no es muy beneficioso para nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, esto, bueno, ya sabes, ya con todo lo que has visto, ya sabes que lo vas a mejorar muy rápidamente y bastante fácilmente, ¿de acuerdo? Fíjate, esto para tenerlo como referencia, respiración normal, la eupnea, la respiración normal, se considera que es entre unas 15 y 20 respiraciones por minuto. Es decir, de normal, lo habitual es que una persona respire 15, 20 veces por minuto. Si tú, por ejemplo, llevas a esa persona, a tus clientes, a inhalar en 5 y exhalar en 5, el ciclo respiratorio es de 10 segundos, más o menos. Si el ciclo dura 10 segundos, en un minuto respiras 6 veces. Fíjate la diferencia abismal de la respiración normal, estamos hablando, porque una taquipnea, ¿no? Como dice aquí, que sería la hiperventilación, es más de 20. O sea, sería la diferencia brutal. Solo por esto, y no es un trabajo bueno, no es un trabajo intenso, o sea, no es un trabajo difícil, inhalar en 5, exhalar en 5, simplemente con que la persona, sin decirle el tiempo, le dices, toma conciencia de tu respiración y acompaña tu respiración. Solo por eso ya le baja la frecuencia respiratoria a unos 12, 10 respiraciones por minuto. Y ya hay unos cambios brutales. Ya solo con eso tiene un montón de beneficios. Y nosotros te estoy planteando trabajar mucho más allá de manera muy sencilla. Con lo cual, esto lo vas a trabajar y vas a ver los cambios que van a conseguir tus alumnas. Bien, dentro de otros desequilibrios posibles que te puedes encontrar, va a haber posiblemente gente con asma. Bueno, el asma se produce porque hay una inflamación de los bronquios que al inflamarse dificulta la entrada y salida de aire. Especialmente el problema del asma es un problema expiratorio. No entra aire porque no eres capaz de vaciar bien los pulmones. Entonces, si no vacías bien los pulmones, no vas a poder llenarlos. Bien, ahí posiblemente más adelante habría que trabajar la parte de expiración activa. Pero esto lo veremos en la práctica. Bien, como dato, para que veas lo que podemos ayudar. El 5% de los españoles sufre asma. Es decir, 2,5 millones de personas. Nada, unos pocos. Y 2 de cada 3 son mujeres. Bueno, estos son datos de no sé cuántos serán, no me acuerdo ya cuando saqué estos datos, pero vamos, que esto es una incidencia muy alta. Bien, pues ante esta problemática, en los años 50, no ha llovido, Konstantin Buteyko, pues ideó su método Buteyko, bueno, se le conoce así, ¿vale? Lo que hace es inspirar, expirar, mantener una apnea hasta notar sensación de ahogo. Yo ahí no estoy de acuerdo, yo no lo uso así. Y otra vez, desde ahí, realizar respiraciones profundas y normalizar. Era muy, muy, muy efectivo. Se veía que haciendo paradas,
cuando hacías una apnea, después el aprovechamiento del oxígeno era mucho mejor. Esto viene explicado por el efecto Bohr a nivel de intercambio gaseoso. Porque cuanto más CO2 se acumule en los pulmones, cuanto más CO2, perdón, se acumule en tu sangre, en tus células, después más oxígeno aprovechas, ¿vale? Por un tema bioquímico. Esto ya se trabajaba. Yo te voy a proponer esto y mucho más. Es más, te lo estoy proponiendo, ¿vale? Utilizar apneas, hasta notar sensación de ahogo. No estoy de acuerdo porque esto lo tendríamos que hacer. El asma ya tiene una implicación emocional bastante profunda. Hasta notar sensación de ahogo no, sino, bueno, hasta notar que ya estás llegando a un punto que no es el límite y no dejas de perder la sensación de bienestar. Que no sea agobiante, ¿vale? Para no relacionar este ejercicio y este momento con algo desagradable, ¿vale? Bien. El asma luego tiene más componentes que no solo son respiratorios, es decir, también puede tener que ver con la alimentación, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero bueno. Luego está el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, que es producida sobre todo por inhalación de sustancias tóxicas como esta droga odiosa que es el tabaco. Es una droga legal y sin sentido, ¿de acuerdo? Porque no entiendo para qué fuma la gente si lo único que le aporta es sustancias nocivas y muerte. No entiendo cómo la gente lo puede fumar y no entiendo cómo se puede vender y ganar dinero, sobre todo por parte del Estado. Es decir, no, hay cosas que a mí no me cuadran, ¿vale? Yo estoy a favor de la salud. Yo promuevo la salud, promuevo el autoempoderamiento y hay costumbres que no tienen ningún sentido. Este es uno. ¿Sabes que vas? Esto es... o sea, esta escopeta tiene el tiro muy, muy certero, ¿eh? Si estás fumando, tienes muchas posibilidades de que te fastidie la vida. ¿De acuerdo? Aparte de tener que rascar el bolsillo, primero comprando el tabaco y después arreglando todo lo que te ha hecho. Bueno, a lo que voy, que estos son juicios personales, ¿vale? No. A ver, ¿cómo lo digo? No enjuicio al que fuma, ¿vale? Está en su libre derecho, pero a mi cabeza no entiendo por qué está permitido de esta manera. Vale. Dicho lo cual, pasando página de esto, el 80% de los pacientes que tienen EPOC han sido fumadores. Y 1 de cada 4 tiene EPOC. Joder, por no hablar de cáncer, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, si tú tienes EPOC, tienes una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí el problema sí es un problema inspiratorio. Aquí cuidado con las apneas, etcétera. No digo que no haya que hacerse, pero sí, primero nos centraremos en un trabajo respiratorio, consciencia respiratoria, liberar tensiones, que las habrá. Cuanto menos muevas tu caja torácica, tu abdomen, tu mecanismo respiratorio, cuanto menos se mueva, más se endurece, más se bloquea. Cuanto más se bloquea, menos lo mueves. Cuanto menos lo mueves, entonces tendremos que volver a buscar mejora de movilidad, sensaciones, etcétera, etcétera. Siempre y cuando luego también se pueda dejar de fumar, ¿eh? Eso ayudaría muchísimo también. Bien, desequilibrios a nivel respiratorio hay más cosas, pero bueno, me centro en lo básico, en lo sencillo. Desequilibrios posturales. Bueno, pues tenemos los desequilibrios posturales pueden tener distintas causas. Pueden ser por un tema estructural, es decir, es que tengo un hueso más corto que el otro y eso me produce un desequilibrio a nivel de pelvis, o puede ser funcional. Tengo todas las estructuras simétricas, pero a nivel funcional, a la hora del trabajo de los músculos a nivel tensional, hay un desequilibrio. Y eso hace pues, que una pelvis esté rotada, etcétera, y eso genera desequilibrios posturales. Ya vimos en la propuesta de Handa de los síndromes cruzados superior e inferior, hablamos cómo el síndrome cruzado superior había una gran predominancia, ¿no? Una hipertonía de los ECOM anterior, o sea, musculatura torácica superior o cervical inferior, como quieras llamarlo,
ecomipectorales, junto con lo mismo, una hipertonía de la parte cervical posterior superior, que hacía que se inhibieran sus antagonistas. Bien, esto es típico, esto ya te lo conté, es típico. Ya hemos visto, si lo que quieres es corregir esto, en vez de empezar a tirar de hacia atrás, intentando, ¿no? Pues si tengo los pectorales muy contraídos, voy a trabajar los serratos. Sí, pero primero libéralos. Libera, quiero decir, los pectorales. Si tengo los flexores inhibidos, primero libera la parte posterior. Esto va a ser fundamental para que el éxito sea mayor. A nivel de cadena, o sea, de parte inferior, lo mismo. Pues lo mismo pasaría con psoas ilíaco y extensores de columna que están como piedras, que en la lucha, en ese trabajo, están en predominancia y producen una inhibición de glúteos y abdominales que dificultan la equilibración de columna y generan desequilibrios a nivel postural. Aquí lo vemos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la pelvis? Y cómo modifica la curvatura. Ciertos músculos hacen que se modifique completamente la curvatura de la columna. Si tengo mucha tensión en psoas, flexor de cadera, que se inserta en las lumbares por delante y en la pierna, y va acompañado, con ese síndrome superior que hablábamos, va acompañado de una hipertonicidad también de la musculatura extensora lumbar, ¿qué va a pasar? Que al bajar la parte anterior de la pelvis, la espina ilíaca anterior superior, la pelvis lo que hace es una basculación anterior, está en una anteversión pélvica, eso va a producir que aumente la lordosis lumbar y luego haya que compensar por arriba con una hipercifosis, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, se compensa. Pero puede pasar lo contrario. Puede suceder que hay una gran tensión en los rectos abdominales. Ojito, que hay mucha gente hay alguna gente que está aquí por querer marcar la tabletita o por distintas razones que trabaja muchísimo la cadena flexora del tronco, la musculatura, sobre todo recto abdominal, que se ve acompañada por una excesiva tensión de los isquiosurales o isquiotibiales, como quieras llamar, y el glúteo. Y hace que la pelvis vaya a retroversión. Y eso hace que la columna se modifique, se rectifique. A veces es el entrenamiento que nosotros realizamos el que nos lleva a esto, y a veces es otro tipo, porque estamos hablando de cómo se compensan los músculos, ¿no? Cómo trabajan, pero puede ser una compensación, como te decía, pues un síndrome cruzado superior que lleva la cabeza hacia adelante, proyecta todo el peso hacia adelante, la pelvis irá a retroversión. ¿Por qué? Porque si la pelvis va a anteversión, la pelvis va hacia atrás, la anteversión, el peso se desplaza hacia atrás, la cabeza la tengo adelantada, me caigo. Si mi cabeza ya está adelantada, tengo una parte de la estructura adelantada, la parte inferior también la tengo que llevar un poco hacia adelante para equilibrar el eje de gravedad. Entonces, suelen ir un poco de la mano, ¿vale? Que esto lo veremos también. En la práctica es cuando ves a una persona, porque luego no hay una postura pura. Hay una persona que tiene una hipercifosis combinado con tal, que luego tiene una pierna tal, no sé cuánto. Entonces eso hay que verlo en la práctica. También nos vamos a encontrar con dismetrías. Esto es también muy típico. Dismetrías funcionales. Si hay una dismetría estructural, en esta imagen estás viendo una dismetría estructural. Un hueso es más corto que el otro. Punto. Ahí no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es, si un hueso, ¿no? El fémur, es más corto uno que el otro, pues habrá que poner en uno una calza para que la altura de la pelvis, que es la que nos interesa tanto, sea igual. ¿Vale? Que esté a la misma altura, las crestas ilíacas. Pero también puede pasar que al medir las dos piernas tengan la misma longitud, pero a nivel funcional una pelvis esté más arriba que la otra. Es lo que se llama falsa pierna corta o falsa pierna larga. ¿De acuerdo? La falsa pierna corta está relacionada con una retroversión pélvica. Si la pelvis, una parte de la pelvis va hacia atrás, a una retroversión, sube el acetábulo, la cabeza de la pierna, la cabeza del fémur, sube y produce una pierna más corta. Ilíaco en inflare, ahora inflare, veremos lo que será en cierre. Ilíaco en ab slip,
espasmos de cuadrado lumbar, psoas hipertónico, torsiones sacras, pero eso es normal, porque está en torsión la pelvis, posterioridades unilaterales del sacro. Bueno, psoas hipertónico. Esto va a estar producido especialmente por un psoas que está tirando de mala manera, vamos a decirlo así. Y también puede pasar la fascia pierna larga, no es que haya una tensión excesiva del psoas, sino que en el otro lado hay una anteversión pélvica y una pelvis en apertura, que irán un poco muchas veces de la mano. Bien, bueno, aquí en la imagen, aquí lo ves. Una pelvis, si se va, la de la izquierda, está en retroversión, provoca una compensación de la otra en anteversión y un desequilibrio también, no solo de las palas ilíacas, sino también de los isquiones y bueno, de toda la estructura, ¿no? De las piernas, etc. Y hace que una pierna sea funcionalmente más corta que la otra. Bien, en la falsa pierna corta, es lo que antes te estaba diciendo, aquí vemos el hueso ilíaco, en gris sería su posición neutral, donde debería estar, pero por acción, como te pone aquí, ¿no? Direction of iliacus pull forward, o sea, hacia adelante y para adentro. Tira el ilíaco y el psoas ilíaco, que van un poquito de la mano, tiran hacia adelante y hacia adentro. Entonces, ese hueso ilíaco cierra por delante y abre por detrás, con lo cual el ligamento sacroilíaco está en tensión, se está estirando y es donde te duele. Muchas veces dolores lumbares suelen estar relacionados con la sacroilíaca y el origen suele estar aquí, en el psoas ilíaco. Pero esto lo sabéis mucho mejor los osteópatas, ¿de acuerdo? Que lo manejáis muchísimo. Esto va a conllevar una compensación al otro lado del outflare, que sería en apertura, ¿no? Hacia afuera. Y va a llevar la cresta ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anterosuperior hacia afuera, la posterior hacia adentro. Por tensión y para compensar, ahí estará implicado el piriforme, el piramidal, que te lo pone aquí, ¿vale? Que lo lleva hacia abajo, hacia atrás y hacia afuera, la cresta ilíaca anterosuperior. Bien, entonces esto es importante que lo midamos, que lo miremos cuando se tumba la persona, aprender a hacer unos test para ver si las rodillas están a la misma altura, etcétera. Y si vemos algo que nosotros no controlamos, no tienes por qué trabajar esto, ¿no? Igual no sabes cómo se trabaja esto. Bueno, pues derivas. Pero al menos sí saber, uy, esta persona tiene una pierna más corta. Derivas a un profesional, te dice, no es una pierna corta real, esto es funcional. Bueno, pues ya es, sabiendo esto, trabajar sobre aquellos músculos que estamos hablando. Sabiendo que un psoas hipertónico igual no es el principal trabajo sobre el que tenemos que trabajar. Porque ese psoas hipertónico tal vez esté respondiendo a un masetero o a un no se sabe qué que está produciendo después esa adaptación, ¿vale? Pero bueno, al menos tenerlo en cuenta. Bien, desequilibrios viscerales, que mejorarán también muchísimo. Sobre todo, pues este que te estoy mostrando, estreñimiento. Muchísima gente tiene estreñimiento. Si no cagas, si no defecas todos los días, mínimo una vez, tienes estreñimiento. Punto pelota. No, no, me da igual, ¿vale? Bueno, aquí pone, que estoy leyendo los apuntes, pero bueno, yo lo entiendo así, ¿vale? Se considera estreñimiento cuando hay dificultad para defecar o cuando el número de posiciones es menor a 3 por semana. Bueno, a 3 por semana, eso es cada 2 días, ¿eh? Deberíamos de defecar todos los días. ¿Por qué? Porque cuando tú comes, el sobrante que no has aprovechado, no has sido capaz de aprovechar, lo que sea, eso se guarda en el intestino grueso, se queda en el intestino grueso al final. Hombre, si no lo expulsas se va pudriendo o se va fermentando, no nos interesa, porque después ahí vienen los problemas, ¿vale? El intestino es el gran productor de la serotonina, es el que está relacionado con el sistema inmunitario, por lo tanto, deberíamos de favorecer una buena motilidad intestinal y una buena evacuación diaria, ¿vale? Y esto lo trabajaremos mucho lo conseguiremos mejorando la función del diafragma. En esto va a mejorar muchísimo. Aparte de mejorar el tono basal o todo el tono, ¿no? Estático, vamos a decir, el tono de la faja abdominal, del suelo pélvico, que van a favorecer a través de la respiración, junto con la respiración, quiero decir, un buen movimiento de nuestros intestinos. Bien,
el estreñimiento. Es, por ejemplo, cuando ya empiezas a trabajar con el vacún abdominal, es de las mejores, es de las primeras mejoras que aprecia el alumno o alumna. Bien, que también, evidentemente, habrá que hablar un poco de comida, pero bueno, de alimentación, ¿eh? Bien, incontinencia urinaria. Pues también cada vez se ve más y esto no es, está como normalizado ya, y esto no es normal, esto no debería pasar. Tiene un origen multifactorial, puede ser muchas las causas, hay distintos tipos de incontinencia. Tenemos incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia, por rebosamiento, etcétera, etcétera, por un tema neurológico, ¿no? Neural, etcétera. Cada uno tendrá que abordarse de una distinta, con unos matices distintos, pero no es normal y nosotros lo podemos mejorar. Va a haber casos en los que la mejora, para mejorar, necesite el trabajo específico, el trabajo de un profesional especialista en este tipo de áreas, pero con nuestro trabajo en la población general, mejorar, bueno, primero, el origen principal suele ser muchas veces el exceso de hiperpresión. La hiperpresión, el aumento de presión continua que sufre la vejiga, ¿vale? Por un diafragma hipertónico, por distensión abdominal, por inflamación intestinal, que al final busca espacio, la vejiga está apretada, el suelo pélvico no soporta, etc. Entonces, en esos casos vamos a mejorar muchísimo la calidad de vida de las personas. Con los hipopresivos, increíble, ¿vale? Con el vacún abdominal, todo este método, increíble. Pero ojo, que yo ya veo, he visto, vamos, estoy viendo resultados sin haber introducido una sola apnea, un solo vacún abdominal, gente que ha mejorado muchísimo la incontinencia urinaria con el trabajo de entrenamiento integral consciente, donde la respiración, la consciencia y el movimiento consentido adopta pues una importancia primordial, ¿de acuerdo? Entonces, incontinencia urinaria también la vamos a trabajar, también se mejorará. Hernia de hiato. Bueno, dentro de la hernia de hiato también hay factores distintos, ¿vale? Ahí suele estar muy implicado muchas veces a nivel metabólico el hígado, pero es otra historia. Aunque también mejoraremos el funcionamiento hepático, porque si cuando un hígado está inflamado, suele quedar adherido al diafragma. Si liberamos el diafragma del hígado, el hígado mejorará su función, etc. Bueno, pero la hernia de hiato es cuando el estómago, la parte superior del estómago, pues se hernia. El esfínter esofágico inferior, mira dónde está. Tenía que estar abajo y está fuera. ¿Y eso por qué sucede? ¿Porque ha subido el estómago? No, porque ha descendido el diafragma demasiado y tiene una gran tonicidad, está tan hipertónico, el diafragma está tan rígido, ya sabes que cuando se contrae el diafragma desciende, está siempre tan abajo, luego le añades otros factores, pues que al final se hernia. Por lo tanto, en la hernia de hiato vamos a poder mejorar mucho. Habrá que ver también la causa, porque igual es que le gusta el comercio, el bebercio, ¿me explico? Tiene malos hábitos, mucho estrés, etcétera, 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 más malas posturas, entonces eso habrá que corregir, pero la respiración va a ser fundamental, adecuar el tono del diafragma va a ser fundamental. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que antes de empezar a trabajar con el vacún abdominal, si el diafragma no se ha desensibilizado, es decir, si no pierde tono ni a patadas, es decir, tú lo intentas estirar, pero el diafragma es muy resistente, al hacer el vacuum, lo que vas a hacer es arrastrar todo hacia arriba, toda la estructura hacia arriba, y puedes empeorar la sensación. Para que sea efectivo, primero ese diafragma tiene que ser capaz de relajarse un poco para que al subir el estómago no sea traccionado hacia arriba también, ¿vale? Y la hernia vaya desapareciendo poco a poco. Bien, bueno, hay muchos más desequilibrios a nivel visceral, de distintas causas, distintos focos, pero sí que deberíamos tener en cuenta que en todos los casos no debemos de olvidar que el funcionamiento visceral depende en gran medida de nuestro diafragma torácico. Y cuando hablo del diafragma torácico me refiero a diafragma torácico, suelo pélvico y abdomen. Del aumento de la presión intraabdominal, de la gestión de la presión intraabdominal. Y ahí tiene una gran función el diafragma.
Por lo tanto, si el diafragma lo tenemos muy abajo por hipertonicidad, que ese origen habrá que ver por qué es, ¿no? ¿Por qué está tan hipertónico? Y tenemos además, lo como te he dicho, pues tenemos encima inflamación intestinal y tenemos no sé qué reflujo y tenemos esto y lo otro, pues eso va a hacer que nuestro suelo pélvico sufra más, nuestra columna sufra más porque no gestionamos bien las presiones y bueno, eso ya nos lleva a unos desequilibrios posturales, pa. Por lo tanto, primer abordaje, respiración y dentro de la respiración a nivel mecánico, a nivel muscular, diafragma. Trabajarlo con mucho cariño, con mucha dirección, con mucho sentido, ir poco a poco, explicarle la importancia que tiene al alumno. Es importante que en esto sí que tiene que ser partícipe, porque para relajar el diafragma no vale con que una vez a la semana metamos los dedos. Todos los días ir suave, haciendo un automasaje, suavizando, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a centrar, vamos a enfocar, vamos a decirlo así, vamos a enfocar bien nuestro trabajo. Muchos beneficios de este método y de otros muchos métodos vienen porque mejora la función del diafragma. Por lo tanto, vamos a empezar por aquí. Despacito, respiración, automasaje, liberar tensiones, algo de estiramientos, algo de fuerza suave, pero encaminado a esto, a devolver la función respiratoria que tiene el diafragma y su función postural. Y aparte, desde ahí, trabajar, mejorar otros ámbitos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué beneficios te va a aportar entonces el método BioKiros Mindful Training System, entrenamiento integral consciente? Pues todos estos. Mejora la consciencia corporal y el autoconocimiento. No son exclusivos de este método, evidentemente, ¿vale? Pero aquí se unen muchos, que otros igual no llegan a todo esto. Mejora la postura y disminución de los dolores físicos, evidente. Mejora la función estabilizadora de la musculatura de la columna, evidente. Eso va a mejorar mucho. Mejora de la marcha y transmisión de fuerzas, que ese es un gran objetivo también. Mejora la capacidad y potencia respiratoria, porque vamos a trabajarlo directamente. Mejora de la recuperación postparto, postoperatorio y de lesiones. En algunos casos este trabajo tendrá que hacer un especialista, en muchos casos lo podemos hacer nosotros, nosotras, y vamos a mejorar muchísimo. Mejora el funcionamiento visceral global, mejora el sistema circulatorio, mejora la función sexual, mejora el estado emocional, estados de ansiedad, etc. Mejora de la gestión de las presiones intracavitarias, que es lo que acabamos de hablar ahora. Mejora de la cosinergia de la musculatura abdominal y del suelo pélvico. El abdomen y el suelo pélvico tienen que trabajar en unión con el diafragma, en coordinación con el diafragma. Normalización del diafragma, es lo que te acabo de comentar ahora. Regular su tono y su función, tanto respiratoria, su función tanto respiratoria como postural. Y normalización de las cadenas miofasciales. Todo eso se consigue no todo a la vez, esto va de manera progresiva, pero todo se puede conseguir. Lo único que necesitamos es constancia y atención, o sea, estar centrados en el trabajo, ¿de acuerdo? Bien, ojo, que también hay que tener ciertas precauciones. Si hemos tenido un postoperatorio, cuidado con ciertos ejercicios, ciertas posturas, según qué tipo de operación haya sido. Sobre todo, cuidado con el vacuum abdominal si lo vamos a realizar, porque, igual que el posparto, porque hay una atracción facial importante. Por eso, imagínate una cesárea, por ejemplo, cuidado en hacer un vacuum porque vas a tirar mucho a nivel interno y cuando está preparado el cuerpo, etc. Pero no significa que no se pueda hacer. Estamos hablando de precauciones. Precaución. Habrá dentro de todas las herramientas que podemos utilizar, unas en un momento puntual las tendremos que abandonar, dejar a un lado, y podemos usar otras muchas. En el caso de la hipertensión, mejoraremos muchísimo la hipertensión, pero habrá que controlarla, porque si vas a trabajar con ejercicios de fuerza o vas a trabajar con apneas, puede aumentar la tensión arterial, contrólala, pero la vas a mejorar a largo plazo, no dejes de trabajar. El EPOC, lo que hemos visto antes, el EPOC, ¿no? Pues respiraciones demasiado intensas, demasiado exigentes, el asma, las hernias, cuidado con posiciones donde pueden producir, ¿no? Pueden empeorar la hernia. Contracturas musculares, cuando hay una contractura muscular, pues tener cuidado de no solicitar en exceso esa musculatura. Estados de ansiedad. Si vamos a trabajar sobre el diafragma con un vacuum, etcétera, en estados de ansiedad yo no lo recomendaría. Es mejor que hagamos un trabajo respiratorio para regular el sistema nervioso primero. Uno de los primeros trabajos que debemos de realizar es la regulación del sistema nervioso. Y desde ahí, que es el comandante, ¿no? El que manda la información, ya introduciremos ejercicios más intensos. Enfermedades cardíacas, cuidado con el corazón, etc. Pero ojo, enfermedades cardíacas, precaución,
según qué tipo de ejercicios, pero ojo, enfermedades cardíacas, respiración va a ser fundamental, muy, muy importante para que favorezca un buen masaje cardíaco. Contraindicaciones, esto sí, si estás en embarazo, si estás embarazada, no hagas apneas. ¿Puedes hacer? Sí. ¿Pasará algo? Es difícil, pero puede pasar, porque estás privando de oxígeno. Pérdidas de sangre, colitis ulcerosa, hemorragias. Cuidado, sobre todo con qué? Con las apneas también, con el vacuum abdominal, no con las apneas, sino con el vacuum abdominal. ¿Por qué? Porque mueve mucho la sangre, puedes aumentar la pérdida. Roturas musculares, en cualquier tipo de ejercicio físico. O sea, si tienes una rotura muscular, estate quieta, majareta. ¿Vale? Y cualquier contraindicación al ejercicio físico habrá que valorarlo de manera adecuada. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta era la parte que te quería comentar ahora y seguiremos con el apartado de la organización.